Manera de grabar. Ok, entonces miren, vamos a hacer un ejemplito. Me dices, espera, vamos a suponer que yo te doy esta señal de voz. Ahora, me voy a inventar cualquier valor, cualquier valor ahí. Bien, ahí se ve la señal, ¿no? Sí, Ya, entonces yo le doy una secuencia como esta. Seguramente ustedes tenían ahí en el deber algún ejercicio como este. Y se les da una secuencia como esta de aquí. Y entonces, a partir de eso, me piden que encuentre x de n al cuadrado. Eso es lo que me dicen, ¿no es cierto? sí. Bien. Recuerden que cuando yo represento, y eso lo vimos en la clase anterior, cuando yo represento una señal como una secuencia, no se colocan los instantes de tiempo. Lo que están mostrados aquí no son instantes de tiempo, sino los tamaños de la muestra. Lo único que se utiliza es una flecha para indicar la posición del instante n igual a 0. Esta flechita me dice que en n igual a 0 la señal toma una amplitud de 2. En 1, y aquí voy contando, 1 toma un valor de 3. En 2 toma un valor de 4. En 3 toma un valor de 7. Y en 4 toma un valor de 1. Y así lo mismo para los valores negativos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Igual voy a tomar aquí como punto de partida el instante n igual a 0, en lo que me va a quedar aquí. Entonces, vamos a suponer que n sea igual a 0. Bien, si le doy el valor de 0 a n, observen que 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, aquí me quedaría x evaluada en 0. Es decir, que en el instante n igual a 0, lo que voy a tener aquí es x evaluada en 0. ¿De acuerdo? Entonces, si n vale 1, si n vale 1, 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, cuando n valga 1, lo que voy a tener aquí es x evaluada en 1. ¿De acuerdo? Cuando n valga 2, que observen bien ahora, cuando n valga 2, 2 elevado al cuadrado es 4. Quiere decir que en 2, lo que voy a tener aquí es x evaluada en 4. Bien. Y si n vale 3, 3 elevado al cuadrado es 9. Por lo tanto, lo que voy a tener es x evaluada en 9. Bien. Y así sucesivamente. Vamos a dejarlo hasta. Por la parte negativa sería lo mismo. Si n vale menos 1, menos 1 elevado al cuadrado es 1. Por lo tanto, tendría aquí x evaluada en 1. Si n es igual a menos 2 elevado al cuadrado es 4. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es x evaluada en 4. Bien, separado aquí por una coma. Y si n es igual a menos 3 elevado al cuadrado es 9. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es x evaluada en 9.
Bien. Bien, ya tengo organizado la forma en que me va a quedar la señal, pero todavía esta no es la respuesta final. La respuesta final sería ir a la señal original y tomar esos valores de esas muestras que están indicadas ya aquí. Por lo tanto, x de n al cuadrado es igual a, vamos a ver, observen que en n igual a 0, la señal va a tomar lo que tenga la señal original en x evaluada en 0. Si me voy aquí a la señal original, vean que en 0 toma el valor de 2. Bien. Cuando n valga 1, me dice aquí, de acuerdo a lo que yo ya he hecho, que va a tomar el valor de x evaluado en 1. Si me voy acá a la señal original, veo que x evaluado en 1 vale 3. Así que aquí iría 3. Si n es igual a 2, observen que si n es igual a 2, que sería 1, 2, tomaría el valor de x evaluada en 4. Me voy aquí a la señal original y cuento 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale x evaluada en 4? 1. Bien. Si n es igual a 3, sería x evaluada en 9, pero esta señal no llega hasta 9. Esto llega nada más que 1, 2, 3, 4. Si hubiese yo puesto una señal más grande, pues sí, tendría que llegar hasta 9, pero solo tomé este ejemplo de aquí. No llega a 9, por lo tanto ya no pongo más nada aquí. Vamos a ver ahora por valores negativos. Si n es igual a menos 1, dice que la señal toma el valor de x evaluada en 1. X evaluada en 1 es esta señal, que es esta muestra que está aquí. 3. Por lo tanto, aquí iría un 3. Si n es igual a menos 2, entonces va a tomar el valor de x evaluado en 4. Contamos aquí 1, 2, 3, 4, vale 1. Y si x es igual a menos 3, tomaría el valor de x evaluado en 9. Como esto no llega hasta 9, pues ya no pongo más nada. Y aquí se acabó todo. ¿Ok? Entonces me queda 1, 3, 2, 3, 1. 1, 3, 2, 3, 1. Esta es la señal que va a quedar aquí. ¿Ok? Y esa es la operación que hay que hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, dije, gracias. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Alguien más? Hice una consulta de un ejercicio parecido. Por Sí. ejemplo, en el deber había una señal que decía encuentre n-1 al cuadrado. ¿Cómo sería hacer eso? Primero elevamos al cuadrado y luego desplazamos. A ver, diga cómo era. X de n-1 al cuadrado. Ya, ¿y el cuadrado dónde está? ¿Acá afuera? ¿O aquí arriba? ¿Dónde está? Afuera del n-1. Aquí. Sí. Ya. Entonces, es parecido a esto, pero o sea, fíjate que si el cuadrado está afectando aquí a lo que hagas primero dentro del paréntesis. Entonces, tiene que hacer algo parecido. Si yo, por ejemplo, le doy el valor aquí a n, vamos a suponer que n valga 3. Entonces sería que 3 menos 1 elevado al cuadrado. 3 menos 1 es 2, ¿cierto? Y 2 elevado al cuadrado es 4. Por lo tanto, tendrías aquí x en 4. O sea, tendrías que ir a revisar en la señal original cuánto vale x evaluada en 4. ¿De acuerdo? Ahora, cosa diferente sería si hubiese sido así. Observen bien, si el cuadrado está aquí encima de esto aquí, esto afecta a la amplitud. Es decir, yo tengo que
por ejemplo, si n vale 3, si n vale 3, yo lo que tengo que hacer es buscar x evaluada en 2, voy aquí a la señal original, veo cuánto vale en 2, que vale 4, y eso elevarlo al cuadrado, el 4. Bien, este 4 elevarlo al cuadrado sería 16. Es decir, aquí, este cuadrado de aquí sí afecta a la amplitud de la muestra. ¿Estamos claros ahí? Todo tiene que ver dónde está la potencia aquí, a quién está afectando, si a la variable independiente o al tamaño de la muestra. No sé si les quedó claro. Sí, Inge. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Alguna pregunta más? Pregunten todo lo que quieran ahorita. ¿No? Bueno, si alguien tiene alguna Disculpe una dificultad, pregunta. díganos. En los ejercicios que usted hizo por límites, yo encontré un proceso por superposición de las curvas. Por Y, supuesto, ¿en qué consiste? en que le pone encima a las curvas y le va viendo lo que va quedando y me iba quedando casi lo mismo que usted decía. ¿Está bien? No hay ningún problema. Sí se puede también hacer así. El asunto del límite era Sí porque... se puede hacer. ¿Ah? Ya, gracias. Sí, sí se puede hacer. El asunto del límite era porque, recuerda que, por ejemplo, hay ciertas señales continuas. Voy a poner un ejemplo cualquiera aquí. Hay ciertas señales continuas que no están definidas en un cierto instante de tiempo. Por ejemplo, a ver, aquí, por poner un ejemplo, vamos a suponer que hay una señal continua que en un instante, por ejemplo, en uno, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, la señal puede ser más grande. Vamos a ponerle aquí unos puntitos suspensivos. Ya, la señal puede continuar para ambos lados. Solo quiero saber qué pasa en uno aquí. A ver, yo te pregunto, ¿cuánto vale la señal en uno aquí? Ahí no se sabe. No se sabe. A ver, no es que no se sepa. El problema es que hay una transición. En t igual a 1 aquí existe una transición de un valor de amplitud negativa hacia un valor de amplitud positiva. Yo no puedo decir aquí que esta señal en 1 vale 1, ni tampoco menos 1. Si yo me acerco a 1 por la derecha, es decir, tomo valores tan cerca de 1 como pueda, pero por la derecha, por ejemplo, 1.1, por poner cualquier ejemplo, entonces observa que eso tiende aquí a tomar el valor de 1. Pero si yo me acerco a 1 por la izquierda y tomo un valor tan cerca de 1 como pueda, por ejemplo, 0.99, observa que tiende a menos 1. Entonces, por eso es que yo analizo por la derecha y por la izquierda, porque hay puntos, hay instantes de tiempo en el cual la señal tiene transiciones. En la continua, en la discreta no pasa esto, pero en la continua sí. Por eso yo expliqué de manera general este procedimiento. Pero si no existe este problema y la señal sí tiene un valor definido en un instante determinado, tanto por la izquierda como por la derecha, pues usted puede ir sumando lo que ocurre en un instante con lo que ocurre en el mismo instante, pero en la otra señal, es decir, en la reflejada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no habría problema. Yo lo de la explicación del límite lo hice por este asunto, que se da en las continuas, que en algunos instantes de tiempo van a ocurrir estas transiciones aquí. ¿Bien? Entonces, hay que asegurarse si en determinado instante la señal está definida en ese instante, es decir, si toma un valor único. Aquí no ocurre eso. Por eso analizo el límite por la izquierda y por la derecha.
eso es un análisis de la matemática. Eso no es que tenga que ver con esta asignatura. Así se analizan las funciones matemáticas. Bien. Recuerden que hay una definición en las matemáticas que dice que para que el límite exista y la función esté definida en ese punto, el límite por la izquierda y por la derecha tienen que ser iguales. Y por eso es que le hago así. Pero bueno, si tienen otro procedimiento y van a obtener el mismo resultado, no hay ningún problema. Muchas gracias, Inge. Listo. ¿Qué más? ¿Algo más? Inge, yo tengo una consulta. Del deber nos envió también a hacer del libro de PROACIS, de la página 116, si no me equivoco, el último ejercicio, ese que dice, demuestra que la energía de potencia de una señal de energía real es igual a la suma de las energías de sus componentes par e impar. La verdad, ese ejercicio no sabía cómo resolverlo. No sé si nos puede guiar, por favor, disculpe la molestia. A ver, no tengo el ejercicio aquí, no me acuerdo bien cómo era. Me dice que era sumar una señal par e impar. Sí, máster. Ya, entonces el problema no está tanto por la función de energía, el problema está en el asunto de la simetría de señal par e impar. Entonces seguramente hay que, si te dan de dato la señal par y la señal impar, lo que tienes que hacer es sumarlas a las dos para que te dé la función original. Y con eso estarías demostrando. Tendría que ver el ejercicio, porque ahorita me dice que es el ejercicio, ¿cuál? Es que yo tengo ahorita el ejercicio, pero no me da algún dato, no tiene dato. No tiene datos. No. A ver, dígame cómo. ¿Le puedo compartir la pantalla, máster? Disculpe el abuso. Sí, claro. Pero tengo que darte permiso, déjame ver. A ver, tú eres segura, ¿no? Sí, máster. Diego Segura. Ay, No sé si puede ver ahí, máster. no, tengo que dejar de compartir esto, espérame un ratito. A ver, dime. Mira a ver si puedes ayudar. Ahí puede ver tal vez, máster. No, A ver, permítame un momentito. a ver, déjame volver a darte el permiso. Porque... A ver. Ahí te di permiso. Ya, ahí, tal vez. No. Es A ver, permítame. con el botón verde de abajo se comparte. Y ahí escoges. Sí. Ahí estás moviendo el mouse, pero ahí lo que estás tomando control de mi presentación. Sí, ahí puede ver, máster, tal vez. No. Qué raro, permítame solo porque sí. Yo ya le puse compartir. Aquí. Qué raro. Tienes que poner en avanzado. Ahí le compartes. Sí, pero ya. No en avanzado tienes que ponerle. Yo Y ya en le presioné. avanzado. Ya le presioné ese botoncito que me dice que puede compartir Botón verde ahí. puede compartir la pantalla, ya me salió, entonces yo le puse compartir. No sé qué pasó. Dime. ¿Qué es? Eso. Ahí, máster, tal vez puede ver. No. Qué raro. Porque ahí ya ahí. Yo creo que ahí. Ahí Sí, sí. máster. Es de este ejercicio, máster. Este el último, el 2.5. Ahí sí. A ver, ¿cuál me dice? 2.5. El 2.5, máster. Sí, no sé si algo no Demuestra le... que la energía de potencia de una señal de energía, potencia real es igual a la suma de las energías potencia de su componente par e impar.
¿Y ese yo le mandé o no? Sí, está ahí está como deber, Master, que hagamos de esa página. Está, o sea, para resolverle, nos manda como deber también. Porque el 2.6 sí, sí estoy seguro que le mandé. 2.5 creo que no. Sí, el 2.5 decía ahí, Master, por eso es la inquietud, honestamente, Master. Sí, profe, la 2.5 era. Demuestra que la energía potencia de una señal de energía potencia real es igual a la suma de las energías de... Ya, verá. Mejor, en este deber, más bien la 2.6 no está, está el 2.5, ¿verdad, Master? Ya. Pero no está el 2.6. Ok, verá. Esto lo que tiene que hacer es buscar, hay que buscar cuál es la función energía potencia. ¿Este de qué libro es? Del Proaquis. Sí, de Proakis Manolakis. Ya, en el capítulo 2, si tú te lees el capítulo 2, bien, en la parte esta de transformación de la variable independiente que está ahí, ellos deben haber dado la señal potencia, como dentro de los ejemplos, ellos deben haber dado la función potencia. Es decir, que deben haber dado una función parecida a esto. Pero seguramente ellos mencionaron que se trata de la energía potencia. Entonces hay que coger esa señal y descomponerla en la parte par-impar. Hay que buscar este dato. En el libro debe estar, en el capítulo debe estar esta función de energía potencia. Seguramente en alguna parte de ese capítulo ellos hablaron de esta función como un ejemplo. O sea, la tomaron como ejemplo. Ya, Master. Lo que quieren es que busques esa función y la descomponga en par e impar. Por ejemplo, yo puedo coger ahorita cualquier señal. Yo puedo coger cualquier señal como la que vimos en clase y calcularle su parte par-impar. Lo único que tengo que hacer es coger la señal, hallarle la reflejada y de ahí, con la formulita de par e impar, empezar a hallar la parte par y la parte impar. Lo que pasa es que no tenemos el dato de la función. Ese dato lo deben haber dado en alguna parte del libro. Profe. Yo ya le voy a buscar, luego en el libro y les envío al correo o les pongo ahí mismo en alguna parte del deber. Muy amable, Master. Muchas gracias. Pero debe estar en el libro, porque si ellos hablan aquí de la función energía-potencia, seguramente hablaron de ella en alguno de los ejemplos que ellos colocan ahí en el capítulo 2. Ya, profe. Inge está ahí en el capítulo 1, en las primeras páginas, ahí está la de la potencia. Ah, ok. No le dan como función, sino dice que es de sumatorio del infinito al K menos IJ. Y entonces con eso se demostraba que era par e impar. Se la ponen así como esto, que decir algo así. Ahí decía, y se leía lo de la potencia. Ya, muchas gracias. En el capítulo 1 ahí le explican cómo es la señal. Ya la voy a buscar y yo les mando por correo. Muy amable, Master. Muy gentil. Ok. A ver, deje de compartir la pantalla para ya. Para ya empezar clase. Sí. ¿Y ahora cómo? Ahí mismo, arriba hay un botón rojo de dejar de compartir. Ya. Listo. ¿Ahí? Sí, ya. Gracias. Ya, profe, gracias a usted. Ok, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Los que tengan algún otro problema o alguna dificultad de tipo académico, por favor me escriben para ponernos de acuerdo a ver cómo le puedo dar una tutoría personalizada. ¿Ok? Entonces, si alguien ha tenido dificultades grandes ahí con realizar los ejercicios del deber, me puede escribir, bien, para ponernos de acuerdo o yo darle orientaciones de qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. Bien, entonces, el tema que tenemos para el día de hoy es las propiedades de los sistemas discretos en el tiempo. ¿Ok? En la clase anterior, nosotros ya habíamos dado una introducción a los sistemas discretos en el tiempo. Después que vimos el análisis de simetría y luego vimos las funciones singulares, vimos una introducción a los sistemas discretos en el tiempo. Y lo que hablamos ahí fue de la relación entrada-salida.
y además de unos diagramas, unos pequeños diagramas que se utilizan para representar de manera gráfica a los sistemas discretos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, con esa introducción, nosotros lo que vamos a hacer hoy es revisar las propiedades de los sistemas discretos en el tiempo, que en total son 5. De acuerdo a esas propiedades, se clasifican los sistemas discretos en el tiempo. De hecho, también lo que vimos con respecto a los diagramas para representar gráficamente los sistemas discretos en el tiempo, lo vamos a retomar el día de hoy. Como ustedes tienen un deber ahí en la semana 3 que tiene que ver con esos diagramas, lo que vamos a ver el día de hoy también les va a servir para que puedan completar ese deber. ¿Bien? Entonces, veamos, ¿cuáles son los objetivos? Primero, clasificar a los sistemas discretos en el tiempo. Como les dije, la clasificación se hace en base a sus propiedades. Y son 5 las propiedades que vamos a revisar. Interpretar las 5 propiedades de los sistemas discretos en el tiempo. Resolver ejercicios de demostraciones de las propiedades de los sistemas discretos en el tiempo. Entonces, vamos a ver cuáles son las clasificaciones de los sistemas discretos en el tiempo. Como les dije, los sistemas discretos se clasifican de acuerdo con las propiedades generales que satisfacen. Ahora bien, y esto es importante, es tan importante que lo voy a marcar aquí. Y verán que se lo digo ahorita al inicio. Más adelante se van a acordar de esto. Dice, para que un sistema posea una determinada propiedad, es preciso que dicha propiedad se satisfaga para cualquier posible señal de entrada que se aplique al sistema. Si la propiedad solo se cumple para algunas señales de entrada, pero no para otras, quiere decir que el sistema no posee dicha propiedad. En conclusión, nosotros vamos a ver ahorita 5 propiedades, ¿ok? Y para probar, para saber si un sistema cumple o no con una determinada propiedad, tenemos que hacer ciertas demostraciones. ¿Bien? Son 5 propiedades y de esas 5, 3 llevan demostraciones matemáticas. Otras 2 no llevan demostraciones matemáticas propiamente, pero sí lleva un análisis que permite determinar si cumplen o no con esas propiedades. Entonces, en esas demostraciones matemáticas o en ese análisis, hay que verificar o hay que demostrar que la señal cumple con esa propiedad para cualquier posible combinación de la señal de entrada. Es decir, aquí no hay términos medios. Si sirve para unos valores y para otros no, entonces definitivamente la señal no cumple o el sistema no cumple con esa propiedad. Hay que decirlo así. Y van a ver que eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Por eso hay que estar seguro de que el sistema cumpla con la propiedad para cualquier combinación de la señal de entrada. Por eso les dicen aquí, un único contraejemplo es suficiente para demostrar que un sistema no posee una propiedad dada. Para demostrar que el sistema tiene determinada propiedad, habrá que demostrar que satisface para cualquier señal de entrada posible. ¿Ok? Entonces, si tomaron nota de esto, van a ver que eso va a ocurrir. Bien, la primera propiedad que vamos a ver es la que está mostrada ahí en pantalla. Sistemas estáticos y dinámicos. ¿Ok? Cuando se dice que un sistema discreto en el tiempo es estático o es dinámico. Un sistema es estático cuando la respuesta de salida, lo voy a indicar aquí, cuando la respuesta de salida YDN depende de valores
actuales de la excitación de entrada. ¿Quién es la excitación de entrada? X de n. Recuerden que desde la clase anterior a X de n le denominamos excitación de entrada. Pero si la respuesta de salida depende de valores actuales o presentes de X de n, se dice que el sistema es estático. Y si es estático, no tiene memoria. Se denomina estático o sin memoria. ¿Ok? Esa es la definición de un sistema estático. Ahora, si la respuesta de salida Y de n depende de valores pasados de X de n, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, de X de n menos 1, o de X de n menos 2, o de X de n menos 3, estaría dependiendo de valores pasados. O si depende de valores futuros, por ejemplo, X de n más 1, o más 2, o más 3, o lo que sea. Entonces, si ocurre cualquier cosa de esta, el sistema es dinámico, como dice aquí. Es decir, que va a depender de valores pasados de la excitación de entrada o de valores futuros de la excitación de entrada. En ese caso se dice que el sistema es dinámico. ¿Bien? Y si es dinámico, posee memoria. Hay que llevar en memoria estos valores del desplazamiento hacia la izquierda o la derecha, es decir, como retardo o como adelanto, significa llevar en memoria valores, porque hay que saber cuánto valía la señal de entrada en un valor anterior o cuánto vale en un valor futuro. ¿Ok? Entonces, si la salida de un sistema en el instante n está completamente determinada por las muestras de entrada en el intervalo n menos n, bien, observen que esta n mayúscula serían estos valores que puede tomar aquí de memoria hasta llegar al valor n, bien, con n mayor o igual que 0, entonces se dice que el sistema tiene memoria de duración n. En conclusión, que este valor que está aquí, que puede ser cualquier valor, 2, 3, 4, el que sea, ¿sí?, va a representar el valor de la memoria. Bien, si n es igual a 0, n mayúscula es igual a 0, el sistema sería estático. Si n toma un valor comprendido, o sea que sea mayor que 0, pero menor que el infinito, se dice que el sistema tiene una memoria finita. Pero si n puede llegar a tomar el valor del infinito, entonces se dice que la memoria es de tipo infinito. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso a través de un ejemplo para que se entienda bien. Aquí tenemos el primer ejemplo. A ver, pueden activar el micrófono y me van ayudando ahí. Este sistema de aquí, el primero, ¿qué es? ¿Estático o dinámico? Y de n igual a por x de n. ¿Qué es? ¿Estático o dinámico? Estático, Inge. Estático. Es Estático. estático. Ahora, ¿por qué es estático? Vamos a probar. Por ejemplo, voy a probar con cualquier valor. Vamos a suponer que yo quiero y evaluada en 2, es decir, la respuesta de salida evaluada en el instante n igual a 2. Entonces esto sería a por x evaluada en 2. Observen que cuando yo quiero obtener la respuesta de salida en el instante n igual a 2, esa respuesta de salida va a depender de la excitación de entrada evaluada en ese propio instante, es decir, en 2 mismo. En conclusión, y evaluada en 2 depende de x evaluada en 2, es decir, depende de la excitación de entrada evaluada en el instante actual o presente. Conclusión, esto implica que el sistema es estático. Bien, y como es estático, no tiene memoria, es decir, sin memoria.
Bien, entonces ya por ahí estaría definiendo si es estático. Claro, ahora viene un problema importante. Usted en la prueba o en una evaluación que yo le haga no me va a poner así solamente estático y se acabó. Me tiene que poner es estático porque YDN, que es la respuesta de salida, bien, depende de valores actuales o presentes de X de N. Así me tiene que poner. O sea, todo lo que está ahí tendría que escribirlo. ¿Por qué? Porque como aquí nada más que hay dos condiciones, estático o dinámico, hay 50% de probabilidad de adivinar. Y entonces a mí no me interesa que usted adivine, porque podría ocurrir que se adivine. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero a mí no me interesa que adivine, a mí me interesa que me diga o que me demuestre que usted sabe por qué el sistema es estático. Bien, entonces en mi caso, yo siempre solicito que si me va a decir que es estático, me diga, es estático porque Y de n depende de valores actuales de X de n. Y por lo tanto es un sistema sin memoria. Si usted me pone todo eso, entonces me está demostrando que usted tiene el dominio, el conocimiento de por qué sabe que es estático. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Tomaron nota de eso? Sí. Bien, entonces veamos el siguiente. Dice, Y de n es igual a n por X de n más b por X al cubo de n. ¿Quién me dice que es el sistema este? ¿Estático o dinámico? Estático. Estático, Dinámico. mi hijo. ¿Ah? Estático, mi hijo. También, Dinámico. también Dinámico, profe, ¿por qué dinámico? porque está sumando. Se está sumando. No, pero esa no es la razón para que un sistema sea dinámico. Un sistema es dinámico si depende de valores pasados o futuros de la excitación de entrada. La excitación de entrada es X, siempre es X. Entonces, miren, yo voy a poner un ejemplo aquí. Vamos a suponer que yo quiero Y evaluada en 3. Entonces, donde está la N, cambio por 3. Ahí está. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo quiero la respuesta de salida evaluada en el instante 3, bien, eso va a depender por aquí, por esta parte, de X evaluada en 3, es decir, en ese propio instante, y por acá, B es una constante, esto no me implica para nada, va a depender de X evaluada también en 3, es decir, de la excitación de entrada también evaluada en el instante actual que es 3. Que esté elevado al cubo, eso no determina. El asunto es que aquí, donde está la variable independiente, también se evalúa en el instante actual, que es 3. Por lo tanto, este sistema también es estático. Este sistema también es estático. Ambos son estáticos, son sin memoria. Usted siempre tiene que analizar qué es lo que pasa con la excitación de entrada. Bien. Entonces, los dos primeros ejemplos son sistemas estáticos. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Y de n es igual a X de n más 3X de n menos 1. ¿Quién me dice qué pasa con esto? Ya es dinámico porque tiene Sí. memoria. Exacto. Entonces, miren lo que pasa. Vamos a suponer que yo evalúo en 3 también aquí.
Esto sería aquí x evaluada en 3 más 3 por x evaluada en 3 menos 1. ¿Sí ven? Entonces, observen lo siguiente. Por esta parte no hay ningún problema. Esto sería x evaluada en 3. Pero por esta parte me quedaría x evaluada en 2, porque 3 menos 1 es 2. Entonces, observen bien, la respuesta de salida evaluada en el instante 3 va a depender, por esta parte, de x evaluada en 3, pero por esta parte depende de x evaluada en 2. 2 es un valor anterior a 3. Es decir, estoy dependiendo por esta parte de un valor pasado de 3. Bien, es decir, anterior a 3. Conclusión, que yo tengo que coger, para poder hacer esta suma aquí, tengo que extraer de la memoria, observen que yo estoy en el instante n igual a 3. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que tengo que extraer de la memoria, háganse la idea que yo tengo que sacar un dato de una memoria de cuánto valía la excitación de entrada en el instante anterior. Por lo tanto, aquí estoy dependiendo de un valor anterior al actual. ¿Ok? Por lo tanto, es un sistema con memoria. Este es un sistema con memoria y por lo tanto es un sistema dinámico. Bien, es un sistema dinámico. Ahora, ¿por qué es dinámico? Y eso sí lo tienen que poner aquí. Porque la respuesta de salida y de n depende de valores pasados de x de n. Todo eso me tienen que poner. Si no lo ponen, no han hecho nada. Si no ponen todo eso, no han hecho absolutamente nada. El que me ponga solamente dinámico y no diga por qué, no ha hecho nada. Bien, tomen nota de eso, por favor, porque eso pasa, y pasa bastante en las pruebas. Por ahí me ponen, es estático, es dinámico, es lineal, es variante, es no variante, y no dicen nada más. El que me ponga eso así, no va a tener ningún valor porque realmente no me está demostrando por qué razón cumple o no con la propiedad. Recuerden lo que hablamos al principio. Pues hay que estar seguro de que el sistema cumpla con esa propiedad. Bien. A ver, y entonces estos de aquí. ¿Quién me dice? Los que faltan. Este de aquí, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Dinámico o estático? Es dinámico, dije, porque si le da valor a n, va guardando en memoria. Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero y evaluada en 2? Esto me va a quedar como la sumatoria desde k igual a 0 hasta 2. ¿Ok? Pero fíjense que aquí me quedaría 2 menos k. Pero resulta que k, aquí le está diciendo que k puede variar desde 0 hasta el valor de n, que en este caso es 2. Es decir, que k puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1 y puede tomar el valor de 2. ¿Bien? Entonces fíjense que lo que va a quedar aquí. Si k toma el valor de 0, si k tomar aquí el valor de 0, me va a quedar x evaluada en 2. Más, porque como hay una sumatoria aquí, yo tengo que ir poniendo signos de más aquí.
Es una suma algebraica. Si K toma el valor de 1, me queda 2 menos 1, 1. Entonces me queda X evaluada en 1. Y si K toma el valor de 2, me queda X evaluada en 0. Es decir, que a la señal evaluada en el instante actual, que es 2, le tengo que sumar cuánto valía la señal en X igual a 1, que es un instante anterior, y también en X igual a 0, que también es otro instante anterior. Es decir, estas dos cosas las tengo que extraer de la memoria. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en ese instante. Tendría que saber cuánto valía la señal en los instantes anteriores, 1 y 0. A esto se le denomina sumador acumulado. Bien, porque suma todos los valores hasta llegar al valor actual o presente. Bien, y entonces observen que aquí estoy dependiendo de esto y de esto, que son valores pasados de la señal. Conclusión, esto es un sistema con memoria, por lo tanto es dinámico también. Y el por qué es exactamente igual a lo que vimos anteriormente, porque la respuesta de salida depende de valores pasados de la excitación de entrada. Ahora, este de aquí, ¿qué pasaría con este de aquí? El último. Igual es dinámico, Inge, porque lo que decía que n es igual a infinito, Exacto. entonces es con memoria. Este de aquí es exactamente igual a este. Lo único que cambia es que el límite superior del sumatorio es infinito, es decir, yo llegaría a tomar el valor infinito. Entonces, los dos son dinámicos, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Los dos primeros toman Tiene- valores de menores infinitos y el último toma valores infinitos. Sí, pero entonces, ¿cómo lo expresamos matemáticamente? Por memoria infinita y memoria infinita. Exacto. El primero es un sistema dinámico con memoria finita. Bien, pero el último es un sistema dinámico con memoria infinita, porque n podría llegar a tomar el valor del infinito. Entonces, esa es la conclusión. Estos tres de aquí son dinámicos. Bien, dos de ellos tienen memoria finita, porque el primero también tiene una memoria finita, y el último tiene memoria infinita. Y estos de aquí son estáticos, ambos. ¿Alguna pregunta, Steve? Dije, si en vez del menos se pone el más, pondremos lo mismo, pero te diríamos que ya depende de valores futuros. Aquí, Sí, igual es dinámico. Si tuvieron más aquí, también es dinámico, pero en la explicación, como usted mismo dice, diría que es dinámico porque entonces x de n depende de valores futuros. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Inge, una consulta. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, en este caso, los valores que en lo que usted nos decía, los valores infinitos, eh, se podría representar, por ejemplo, en el ejemplo anterior que usted nos dio, que decía, ¿no? Por ejemplo, se reemplaza en X, en X cuando vale 2, cuando vale 1, cuando vale 0. Y en el caso cuando son infinitos, solamente le ponemos como por ejemplo, la función x igual infinito y nada más, o tal vez tomamos en cuenta algunos valores y después le ponemos como punto suspensivo. A ver, cuando las señales tienen un comportamiento infinito, verá, nosotros nunca vamos a evaluar realmente en el infinito porque nunca vamos a llegar hasta allá. Esto nada más que es una cuestión simbólica aquí. Es decir, esto es lo que me está diciendo, que esta es una señal que se extiende de manera infinita. Que nosotros nunca vamos a llegar a evaluar aquí porque esto es imposible. ¿Ok? Entonces, cuando una señal a partir de un cierto valor, bien, no sé, yo tengo una secuencia de valores. Poner una aquí cortita, aquí no. Cuando una señal a partir de un cierto valor, vamos a suponer que el 3 después se mantenga constante, lo usual es que se coloquen estos puntos suspensivos.
Lo que me está diciendo aquí es que este valor se va a repetir de forma infinita. ¿Bien? O incluso podría haber un 0 aquí. Hay muchas señales que te ponen aquí un 0 y después te ponen puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Que a partir, por ejemplo, aquí sería el instante 1, el instante 2. A partir de aquí, la señal se tiende al infinito. Y por lo tanto, nosotros no hacemos más nada que eso. Ya sabemos que, o podemos decir que a partir del instante n mayor o igual que 2, la señal toma el valor de 0 y punto. O sea, yo lo que puedo decir aquí de manera funcional es que x de n, si esto fuera una función, x de n es igual, lo voy a poner así, como una función. X de n es igual a 0 para valores de n mayor o igual que 2. O sea, yo lo puedo decir así. ¿Ok? Los otros valores que tomé tendrán aquí otro comportamiento. Tendría que poner aquí el dominio y decir qué comportamiento toma. Pero ya, o sea, para esta parte de aquí le digo así, n mayor o igual que 2. Y yo sencillamente evalúo para uno solo y el resto le digo que el comportamiento se va a mantener en ese mismo valor. Yo no, evaluar en el infinito, eso no va a ocurrir nunca. ¿Sí está claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver otra propiedad. La otra propiedad que vamos a ver es variantes o invariantes en el tiempo. ¿Ok? Los sistemas discretos en el tiempo también se pueden clasificar en variantes o invariantes en el tiempo. ¿Cuándo se dice que un sistema es invariante en el tiempo? Si su característica de entrada-salida no cambia con el tiempo. Entonces, por ejemplo, supongamos que disponemos de un sistema T. Recuerden que esta T representaba el operador. Entonces, supongamos que disponemos de un sistema T en estado de reposo, que cuando se excita con una señal de entrada x de n, genera una señal de salida y de n. Por lo que podemos escribir y de n es igual a realizar determinada operación sobre x de n. Esta es la forma general de representar cualquier relación entrada-salida de un sistema discreto. Ahora bien, ahora dice, supongamos ahora que la misma señal de entrada se retarda K unidades en el tiempo. ¿Ok? Es decir, que a x de n le voy a provocar un retardo de K unidades en el tiempo. Es decir, voy a cambiar a la variable n, esta de aquí, por n menos K. No me interesa ahorita qué valor tome K. Eso no me interesa. K puede tomar cualquier valor. Bien. Y de nuevo se aplica al mismo sistema. Si las características del sistema no cambian con el tiempo, la salida del sistema en reposo será y de n menos K. Es decir, usted tiene aquí un sistema y le aplica una excitación de entrada x de n. ¿Estamos claros? Como siempre hemos hecho. Y lo que va a obtener aquí a la salida es y de n. Ok, pero vamos a suponer ahora, lo voy a poner con otro color. Vamos a suponer ahora que en vez de x de n, lo que va a ingresar al sistema es x de n menos k. Es decir, que a la señal que tenía anteriormente le hice un retardo de k unidades en el tiempo. Si lo que obtengo a la salida es y de n menos k, es decir, que la respuesta de salida se retarda en la misma unidad del tiempo, entonces se dice que el sistema es invariante en el tiempo. Porque si no ocurre esto, entonces se dice que el sistema sí varía en el tiempo. ¿Estamos claros? Eso es lo que está diciendo esta explicación que está aquí. Pero vamos a hacer un ejemplo para que esto se vea bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Dice, un sistema de reposo es invariante en el tiempo. Bien.
si al aplicar un retardo a la excitación de entrada, como ustedes ven aquí, provoca el mismo retardo en la respuesta de salida. Entonces lo que vamos a hacer es definir, este sería el primer paso que yo voy a hacer. Utilizar esta nomenclatura, y de n, k. ¿En qué consiste y de n, k? En realizar un desplazamiento en la excitación de entrada. A mí me van a dar una señal de datos. Entonces yo voy a coger esa señal y donde está X le voy a provocar un retardo. Luego lo que voy a hacer en un segundo paso es esto, aplicarle el mismo retardo, pero no a X, sino a la respuesta de salida completa. Y después lo que voy a hacer como un tercer paso es esto de aquí. Comparar a y de n, k con y de n menos k. Si son iguales, yo puedo afirmar que el sistema es invariante en el tiempo. Y si son diferentes, pues diré que es un sistema variante en el tiempo. Veámoslo con un ejemplo ya concreto. Bien, aquí están los ejemplos. Y son varios que vamos a ver ahora. Entonces dice, determine si los siguientes sistemas son variantes o invariantes en el tiempo. Observen que incluso me lo dan con un gráfico. Bien, un gráfico similar a lo que habíamos hecho en la clase anterior. Y que incluso eso está en la tarea del deber número 3. Ustedes tienen que trabajar con unos grafiquitos como este. Entonces, aquí me dan la señal de entrada y aquí me dan la respuesta de salida. Observen que por esta parte de aquí, la señal entra de forma directa, es decir, como X de n. Pero por esta rama de aquí, la señal se le aplica un retardo de una unidad en el tiempo. Entonces, lo que se está produciendo aquí es X de n menos X de n menos 1. Ahora, viene la pregunta interesante. ¿Por qué menos si hay un sumador aquí? ¿Por qué se pone un signo menos aquí si hay un sumador? Entonces, les digo lo siguiente. En los sistemas discretos en el tiempo no existe un símbolo gráfico para representar la resta, es decir, la diferencia. Se utiliza el mismo símbolo del sumador, pero lo que se hace es que a una de las entradas, si hay que hacer una resta, a una de las entradas se le coloca un signo negativo. En algunas bibliografías, en vez del signo negativo, lo que hacen es esto. Lo que hacen es colocar una flecha aquí. Una flecha en el sentido contrario a la flecha que está entrando el sumador. Por convenio, la parte que entra al sumador la tomamos como positiva y la que sale como negativa. Bien, entonces fíjense que o se pone un signo negativo o se pone una flechita en el sentido contrario a la flecha que está aquí entrando. Eso me indica a mí que en vez de hacer una suma, hago una resta. Si no hay nada de esto, si no estuviera el menos ni esta flecha de aquí, pues entonces simplemente sumo. Este diagrama que está mostrado aquí corresponde a un diferenciador de señales. ¿Sí? Bueno, entonces ya me dan aquí la relación entrada-salida. Me dicen que y de n es entonces igual a x de n menos x de n menos 1. El primer paso que yo voy a hacer, este sería mi primer paso, sería definir y de n, k. ¿Qué cosa es y de n, k? Pues una nomenclatura que se utiliza para indicar que a la excitación de entrada le voy a desplazar en cada unidad en el tiempo. Es decir, aquí donde quiera que está n, es decir, aquí y aquí, donde quiera que está n, pero en la excitación de entrada le voy a cambiar por n menos k. Observen cómo esta n aquí se cambió por n menos k. Y esta n de aquí se cambió por n menos k. De forma tal que me quedó x de n menos k menos x de n menos k menos 1. Eso lo hice solamente donde hay excitación de entrada. Luego hago lo mismo, pero se lo hago a toda la respuesta de salida. La respuesta de salida es todo esto de aquí y depende precisamente de todo lo que hay aquí. Pero ocurre
que como la respuesta de salida depende solamente de la excitación de entrada, no hay otra cosa aquí adicional, pues al sustituir la n en toda la respuesta de salida, va a coincidir con lo mismo que hice aquí. Es decir, esto de aquí coincide con esto. Por lo tanto, y de n, k es exactamente igual a y de n menos k. ¿Y cuál es la implicación de esto? Y aquí es donde viene su respuesta, que el sistema es invariante en el tiempo. La respuesta es que el sistema es invariante en el tiempo. Y usted tiene que hacer toda esta demostración aquí. Bien, ya no tiene que poner más nada porque usted me está demostrando con esta operación matemática de que el sistema es invariante en el tiempo. Ahí estaría concluido el ejercicio. Pues usted me dice, este sistema es invariante en el tiempo. ¿Por qué? Por toda la demostración matemática que usted realizó aquí. Todo eso tiene que hacerlo. ¿Ok? El sistema es invariante en el tiempo. ¿Alguna pregunta está ahí? En la bibliografía que yo les di, ahí en la pantalla, en la semana de inicio, hay una carpeta comprimida que tiene algunos documentos de PDF y tiene también ahí el solucionario del libro de Proakis Monolakis. Ese solucionario tiene es un solucionario que está en inglés. Es decir, todas las respuestas que están ahí están en inglés. Ellos lo que hacen, cuando un sistema es invariante en el tiempo, le ponen TI. ¿Bien? Si es invariante en el tiempo, le ponen TI. Y si es variante en el tiempo, le ponen TB. ¿Qué significa eso? El TI es time invariant y el TB es time variant. Entonces, ellos le ponen así, como TI o TB. Por si acaso, cuando vayan a revisar alguna respuesta, tienen que saber qué significan esas dos siglas que están aquí. ¿Bien? Porque ellos no ponen nada así con palabras, solo ponen TI o TB. ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene que poner aquí invariante en el tiempo. Nada más. No tiene que jugar con más ninguna palabra aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me dan este diagramito de aquí. Por esta parte entra x de n y por aquí entra una constante de tiempo. Mejor dicho, un tiempo, una muestra de tiempo. Entonces, el resultado sería que y de n es igual a n por x de n, porque se está multiplicando aquí. A este diagrama de bloque se le denomina multiplicador por tiempo. Coge a la excitación de entrada y la multiplica por un instante de tiempo. Entonces, la respuesta de salida que voy a analizar es esta. Mi primer paso es este, definir y de n, k, que consiste, y de n, k consiste en coger a la variable n que está dentro de la x, de la excitación de entrada, y cambiarla por n menos k, como ustedes pueden ver aquí. Cogí esta variable n y la cambié por n menos k. ¿Qué estoy haciendo aquí? Provocándole un desplazamiento a la excitación de entrada. Y mi siguiente paso, una vez que ya hice eso, mi siguiente paso es ese mismo desplazamiento de n menos k, pero hacérselo a la respuesta de salida, a y de n. Pero observen que y de n no solo depende de x de n. Por aquí hay otra parte de la cual depende, que es de esta constante de tiempo. Así que como tengo n dentro de x y tengo n también fuera,
tengo que sustituir n menos k aquí en este paso, tanto en la n que está afuera como en la n que está dentro de x. Por lo tanto, fíjense cómo se cambió también aquí esta n por n menos k. Eso no lo hice en el primer paso, porque en el primer paso solo me interesa hacerlo con la excitación de entrada. En el segundo paso me interesa hacerlo con todo lo que dependa de la respuesta de salida. Y observen que esto no es igual a esto, son diferentes. Ven que no coinciden. Por lo tanto, la conclusión es esta. Que y de n, k es diferente de y de n menos k. O para decirlo en forma simple, un desplazamiento en la entrada no provoca el mismo desplazamiento en la salida. Por lo tanto, la conclusión es que este sistema es variante en el tiempo. Es variante en el tiempo. En el libro lo van a encontrar como time variant. Así. ¿Ok? ¿Alguna preguntita, Stein? No, Inge. ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. Bien, miren este otro. Sistema espejo. Me dan una señal X de n y lo que se provoca aquí a la salida es la señal reflejada. A esto se le denomina sistema espejo. Entonces, observen que mi respuesta de salida es esta. Mi primer paso sería encontrar y de n, k. ¿En qué consiste? En coger a esta variable n y cambiarla por n menos k. Es decir, donde está la n la cambio por n menos k. Y me queda menos n menos k. Pero en la respuesta de salida, como yo parto de, yo parto aquí de x de n, yo parto aquí de x de n, y luego a la salida tengo x de menos n. Si después cojo esta variable n, sin tomar en cuenta el signo negativo, porque antes valía n, bien, o para decirlo de alguna forma distinta, yo aquí en la entrada le cambié esta n por n menos k, pero después lo hice en la salida, una vez que la señal ya fue reflejada. Por lo tanto, tengo un signo menos aquí delante, y a esta variable n le cambio por n menos k. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos n menos k. Si aplico aquí distributiva, me va a quedar menos n más k. Bien, es decir, que por una parte me queda menos n más k y por otra parte me queda menos n menos k. En conclusión, que tampoco son iguales. Y eso implica que el sistema es variante en el tiempo. ¿Ok? Este sistema también produce variación en el tiempo. Porque un desplazamiento en la entrada no provoca el mismo desplazamiento en la respuesta de salida. Veamos otro ejemplo. Y con este acabamos esta propiedad. Bien, este se denomina, este también es un multiplicador. Aquí hay un error porque esto no es una suma, esto aquí es un multiplicador. ¿Ok? Entonces, x de n está ingresando aquí al sistema y por otro lado hay otra señal que es coseno de omega sub 0 por n.
Es decir, que lo que se obtiene aquí es x de n por coseno de omega sub 0 por n. Este es el diagrama básico de un modulador. Ustedes que ya deben estar dando comunicaciones 1, deben haber, no sé si habrán entrado ya en la parte de modulación, pero cuando ya lleguen a la parte de modulación, van a ver que este es el principio de la modulación, que es coger una señal en banda base, es decir, sin modulación, y multiplicarla por una señal cosenoidal. Por ejemplo, esto en modulación digital, esto sería una señal digital y este sería una señal analógica. Entonces lo que se hace es multiplicar a ambas señales. Y la frecuencia de la señal digital, que normalmente es más baja, mucho más baja que la de la analógica, se traslada al espectro de la señal analógica, que está normalmente a una frecuencia mayor. Bien, y lo que ocurre como efecto de eso es una modulación. Es decir, la información de la señal va dentro de otra señal, a la cual se le denomina portadora. Esta sería la señal portadora. Entonces, este es el diagrama básico de un modulador. Ustedes lo van a ver en comunicaciones 1 y en 2 también. Conclusión. Para el alcance de esta asignatura, lo que tienen que analizar aquí es que esto es dos señales que se están multiplicando. Pero la excitación de entrada es esto de aquí. Esta de aquí no es excitación de entrada. Entonces, en mi primer paso, lo que voy a hacer aquí es coger a la n que está en la excitación de entrada y cambiarla por n menos k. Eso es lo que hago en el primer paso. Observen. ¿Ok? Pero en mi segundo paso, y de hecho no está planteado el segundo paso, pero lo voy a hacer aquí. Yo dejé un espacio para hacerlo. Lo que vamos a hacer es cambiar toda la n que dependa de la respuesta de salida por n menos k. Entonces sería x de n menos k. Esto se repite porque aquí hay una n. Por el coseno de omega sub 0 por n menos k. Es decir, que esta n de aquí también la cambio por n menos k. Y como ustedes pueden ver, esto de aquí no es igual a esto de aquí. No es para nada igual. Por lo tanto, como son diferentes, eso implica que el sistema es variante en el tiempo. Bien, hasta ahí alguna pregunta con esta propiedad. No, Inge. ¿Está claro? Sí, Master, solo una consulta. Acá arriba, justo aquí en el paso 2, le reemplaza a la n por n menos k, ¿no es cierto? Sí. Ya, y esa k también, o sea, falta la k de la ecuación 1 o no, o yo estoy mal aquí en el segundo paso. Aquí. Exacto, ahí usted reemplaza y, esa n de la primera ecuación le pone n menos k, ¿no es cierto? Sí. Ya, y esa k de arriba de la ecuación 1, ¿Cuál K? ¿Esta? esa k, ajá. Esto aquí, no. Esto es una nomenclatura. Esto de aquí es una nomenclatura que se utiliza para diferenciar a esto, de y de n menos k, nada más. Es decir, aquí lo que voy a hacer en este primer paso es cambiar a la n por n menos k. ¿Pero cuál n? A la que esté en la excitación de entrada. Aquí no lo cambio. Fíjate que aquí no se toca coseno omega sub 0 por n, no se toca para nada. ¿Ya? Mira, esto nada más que es una nomenclatura. Esto es como si yo quisiera llamarle a esto, qué sé yo, Y de Z, se me ocurre. Usted le puede poner la letra que quiera aquí. Aquí le pusieron esta nomenclatura de n, k para diferenciarlo de y de n menos k. Nada más. Pero la operación que hay que hacer en el primer paso es coger a la n que está en la x y cambiarla por n menos k. ¿Por qué no lo hago aquí
en este primer paso porque esto no es excitación de entrada. El primer paso dice que lo haga solamente en la excitación de entrada. Ahora, sin embargo, en el segundo paso, ¿qué es lo que te está diciendo aquí? Que tienes que evaluar a la respuesta de salida en n-k, es decir, la respuesta de salida depende de todo esto que está aquí, de todo. Por lo tanto, donde quiera que te encuentres una n en la respuesta de salida, en este segundo paso, tienes que cambiarla por n-k. Como aquí hay una n, la cambio por n-k. Y como aquí hay otra n, también la cambio por n-k. En el primer paso no lo hice porque me interesaba hacerlo solamente en la entrada, pero en el segundo paso me interesa hacerlo en todo, en toda n que me encuentre. Y ahora es cuando comparo esta con esta. Y vean que no son iguales, por lo tanto es variante en el tiempo. No sé si le quedó claro a usted. Ya, Master, sí, muy amable. Ok. Bueno, vamos a seguir. Y vamos con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad se denomina sistemas lineales y no lineales. Es decir, los sistemas pueden ser de tipo lineal o pueden ser de tipo no lineal. Cuando se dice que un sistema es lineal, aquí se lo explica, cuando cumple con el principio de la superposición lineal. ¿Qué significa eso? Que si yo hago una combinación lineal en la entrada, debería provocar la misma combinación lineal en la salida. ¿Y qué cosa es una combinación lineal? Ahora viene el tema. Bueno, esto de la combinación lineal es algo de la matemática en sí. Esto se aplica en cualquiera de los temas de matemática. Una combinación lineal consiste de dos partes, una suma o sea, suma y producto. Tiene dos partes, suma y producto. Escoger dos constantes cualquiera, en este caso se ha elegido A1 y A2, no me interesa, realmente no me interesa qué valor tomen esas constantes, puedo tomar cualquier valor el que se les ocurra. El asunto es que si yo cojo dos constantes cualquiera, A1 y A2, y las multiplico por dos secuencias de entradas que ingresen al sistema, vamos a llamarle a la primera secuencia X1 de n y a la segunda secuencia X2 de n. Bien, entonces hago este producto y hago este otro producto. Tengo dos productos aquí, estos dos. Y después lo sumo. A todo esto de aquí se le denomina combinación lineal. A eso se le denomina combinación lineal. Bien, que es lo mismo que sacar la constante hacia afuera y realizar la operación del sistema sobre X1. Bien, o lo mismo con la parte de la secuencia número 2. En conclusión, si yo hago una cosa de esto, una combinación lineal en la entrada, y después la hago en la salida, y las dos cosas son iguales, entonces podría afirmar que el sistema es lineal. Si me da diferente, pues entonces el sistema sería de tipo no lineal. Entonces hay que hacer una demostración matemática. ¿Bien? Tal y como hicimos en la propiedad anterior, aquí también hay que hacer una demostración matemática. Vamos a ver cómo se hace, con ejemplos. Pero antes de llegar a los ejemplos, vamos a verlo de forma gráfica. Hay una forma de representar esto de manera gráfica. Entonces, usted supone, parte de la suposición de que al sistema ingresan dos secuencias, que le podríamos llamar X1 y X2. Bien. A cada secuencia de entrada, X1 y X2, la multiplico por una constante cualquiera. A esta constante le llamé A1. Observen que este es el símbolo de multiplicación por una constante. Y aquí también hay el símbolo de multiplicación por una constante. Es decir, que usted lo que va a tener aquí es A sub 2 por X sub 2 de n. Y lo que va a tener aquí es A sub 1 por X sub 1 de n. Y aquí se suman. Es decir, ya estaríamos sumando estos dos productos. Lo que estamos haciendo aquí es una combinación lineal en la entrada. Y observen que este es el sistema.
Es decir, que ya la señal entra al sistema con una combinación lineal realizada. Bien, y se obtiene la respuesta de salida Y de n. Ahora, por esta otra parte, observen lo que pasa. La señal entra sin ninguna combinación lineal al sistema, entra directo. Y por aquí también entra directo. Bien, estas dos secuencias entran de manera directa. Una vez que salen del sistema, aquí tengo la respuesta de salida del primer sistema, que le vamos a llamar Y1 de n. Y aquí tengo la respuesta de salida del segundo sistema, que le voy a llamar Y2 de n. Y a esa respuesta se le está multiplicando por una constante. Es decir, que lo que tú vas a tener aquí es A1 por Y1 de n. Y aquí voy a tener A2 por Y2 de n. En conclusión, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una combinación lineal ahora en esta parte, pero con las salidas, no con las entradas, como dice aquí. Aquí dice combinación lineal con las entradas. Aquí estoy haciendo combinación lineal, pero en las salidas. Y se obtiene otra respuesta, que para diferenciarla de esta le llamamos Y'. ¿Bien? La conclusión es la siguiente. Si resulta que esto es igual a esto, como está indicado aquí, el sistema sería lineal. El sistema sería lineal, pero si son diferentes sería no lineal. Esa es la interpretación gráfica. Vamos a ver cómo se lleva esto a la práctica a través de ejercicios de ejemplo. Y vamos a ver unos cuantos. Entonces, el primer ejemplo que nos dan es este de aquí. Y de n es igual a n por x de n, que ya lo vimos anteriormente. Este sistema ya nos es familiar porque ya lo vimos para la invariancia en el tiempo. Entonces, fíjense lo que le dice aquí. Para dos secuencias de entrada, x1 y x2, vamos a suponer, porque esto solamente es una cuestión demostrativa. Con esto no se está diciendo que la entrada se divide en dos partes, ni mucho menos. Sino que estamos suponiendo que ingresan dos secuencias de entradas al sistema, a la cual le voy a llamar x1 y x2. Si entran dos secuencias, podría tener dos salidas, y1 y y2. Así que y1 de n sería igual a n por x1 de n, y y2 sería igual a n por x2 de n. Observen que la operación planteada aquí, al inicio, se mantiene aquí. Es esta operación y esta operación. Solo que le coloco los subíndices 1 y 2 de acuerdo a los números de las secuencias de entrada. Entonces, esto sería mi primer paso. Mi segundo paso sería hacer una combinación lineal en las entradas, o en la entrada. Una combinación lineal en la entrada. Y para denominarlo de alguna manera le voy a llamar Y3 de n. ¿Por qué 3? Porque ya puse aquí 1 y puse 2. Entonces le vamos a poner el subíndice 3 para que no se confunda en ninguna. Entonces Y3 de n va a consistir en una operación. Y esa operación consiste en hacer una combinación lineal en la entrada. Recuerden que la combinación lineal era coger dos constantes, multiplicarla por las secuencias de entrada y hacer la suma. En conclusión, como la señal original tiene esta forma, ¿en dónde tengo que hacer la combinación? Aquí, en x de n. Es decir, que voy a cambiar a x de n por a1 por x1 de n más a2 por x2 de n. Esto de aquí es la combinación lineal. Recuerda que aquí estaba como x de n, ahora cambió por a1 por x1 más a2 por x2. Luego puedo aplicar distributivos, es decir, este por este y este por este. De forma tal que me queda a1 por n por x1 de n más a2 por n por x2 de n. ¿Ven? Y lo dejo planteado hasta ahí. Este resultado lo vamos a dejar planteado aquí
momentáneamente. Ya hice mi segundo paso. Mi tercer paso va a ser en hacer la misma operación de combinación lineal, pero ahora no con las entradas X1 y X2, sino con las salidas Y1 y Y2. Entonces, observen que pongo aquí A1 por Y1 de N más A2 por Y2 de N. ¿Qué estoy haciendo aquí? Una combinación lineal también. Igual que esto es una combinación lineal, esto es otra combinación lineal, pero no lo estoy haciendo con X, lo estoy haciendo con Y, es decir, con las respuestas de salida. Lo único que tengo que hacer ahora aquí es coger este Y1 de aquí y sustituirlo aquí, y coger este Y2 de aquí y sustituirlo aquí. ¿Ven? Y eso es lo que se hizo aquí. Observen que Y1 valía N por X1 de N, entonces me va a quedar A1 por N por X1 de N. Y aquí me va a quedar A sub 2 por Y2 de N, pero Y2 de N vale N por X2 de N. Y en conclusión, obtengo esto. Y esto lo comparo con lo que obtuve aquí en el paso número 2. O sea, este resultado lo comparo con esto. Y verifico si son o no iguales. Y como pueden ver, sí son iguales. No hay ninguna diferencia entre esto y esto. ¿Cuál es la conclusión aquí? Que Y3 de N es igual a Y' 3 de N. ¿Y qué implica eso? Que el sistema es lineal. Ahí el sistema es lineal. Y esa es la operación que ustedes van a hacer. Todo eso tienen que hacerlo para llegar a decirme lo que yo estoy diciendo ahí, que el sistema es lineal. ¿Alguna pregunta usted? ¿Alguna preguntita? Sí, Máster, yo tengo una inquietud. Sí. De la última ecuación, de la tercera ecuación, el A1nx1, ¿de dónde sale esas esa sumatoria, el A1nx1 más A2nx2n, Máster? ¿Esta? ¿Esta de aquí? No, la del último, la tercera, Máster. ¿Aquí? La de al lado, Esta. esas dos. Ya. Mira, sigue la flecha aquí para que vean. ¿Qué te está diciendo aquí? Que esto es Y1. Ya, sí, eso sí le entendí. Ya. Ajá. ¿Y cuánto vale Y1 aquí? Esto. Entonces quita N, Y1 y lo pone por lo que vale. Eso es lo que dice aquí, mira. Yo definí aquí que Y1 vale N por X1 de N. Ah, entonces cojo y lo pongo aquí. ¿Sí ves? sí. Ya, Y, Máster. y Y2 Sí, vale sí. esto. Entonces cambio a Y2 por lo que vale. Eso fue lo que... Ya, Entonces ya, observa Máster. que se crea lo mismo que está aquí. Y ahí es Ya. cuando yo puedo afirmar que el sistema es de tipo lineal, porque las dos respuestas son iguales. Gracias, Máster. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Miren esto. Este que vimos al principio, que le expliqué al principio, esto de x de n al cuadrado. Pero ahora lo vamos a revisar desde el punto de vista de la propiedad de la linealidad. Entonces, presten atención. Igual, yo supongo que al sistema entran dos señales, dos secuencias, X1 y X2. Por lo tanto, tendría dos respuestas, Y1 y Y2. Esto es una suposición matemática nada más. Eso suponiendo que entran dos señales y las coloco así. Y1 de n entonces sería X1 de n al cuadrado y Y2 sería X2 de n al cuadrado. Es la misma operación que está aquí, pero una con subíndice 1 y otra con subíndice 2. Bien, ya están definidas estas dos señales.
Este es mi paso número 1. Me voy al paso número 2. Sería definir Y3. Recuerden que le pusimos 3 para diferenciarla de estas dos, que ya tenían 1 y 2. Entonces, Y3 consiste en hacer una determinada operación sobre la señal que me dan de datos. ¿En qué consiste esa operación? En coger y cambiar a X de n por una combinación lineal. Es decir, la combinación sería 1 por X1 de n más A2 por X2 de n. Coger dos constantes cualquiera y multiplicarla por X1 y por X2. Y sumar esos dos productos. Por lo tanto, sería A1 por X1 de n al cuadrado, porque fíjense que el cuadrado está metido aquí dentro del paréntesis, es decir, solamente está afectando a la variable independiente aquí. Más A sub 2 por X de n elevado al cuadrado. Luego, en mi tercer paso, voy a hacer la misma combinación lineal esta de aquí, pero no con X, sino con Y. Es decir, con estas respuestas de salida que están aquí. Cojo una constante A1 y la multiplico por Y1. Cojo una constante A2, de hecho, la misma constante A1, la multiplico por Y1 y la misma constante A2 por Y2. Ahora cojo lo que vale Y1. Habíamos dicho que Y1 vale X1 de n al cuadrado. Pues entonces cojo y lo cambio por esto de aquí. Y habíamos dicho que Y2 vale esto. Pues entonces lo cojo y lo cambio por esto de aquí. Y eso es lo que está aquí a la derecha de la igualdad. Bien, observen que cambié Y1 y Y2 por lo que vale, por lo que definí aquí al principio. Y me queda esto. Y observen que es exactamente igual a esto. Por lo tanto, se cumple que Y3 de n es igual a Y' 3 de n. Esto de aquí es Y' 3 de n. Se le pone la prima para diferenciarla de esta otra operación de aquí, como vimos en el gráfico inicial. Como son iguales, entonces esto implica que también el sistema es lineal. El sistema es lineal también. ¿De acuerdo? Veamos otro. Ahora miren esto, qué interesante. Se parecen las dos, pero no son iguales. La anterior, el cuadrado estaba metido aquí dentro del paréntesis, es decir, afectaba a la variable independiente. Este cuadrado que está aquí afuera no afecta a la variable independiente. Aquí no pasa nada en el eje del tiempo. Aquí donde pasa es en el eje de la amplitud, es decir, en el eje vertical. Esto aquí lo que afecta es el tamaño de la muestra. Entonces, hacemos el primer paso. Y tengo que Y1 de n es igual a X1 al cuadrado de n. Y aquí sería X2 al cuadrado de n. Entonces, mi segundo paso es hacer una combinación lineal en la excitación de entrada. Es decir, donde está la X, la voy a cambiar por A1 por X1 de n más A2 por X2 de n. Esta es la operación que tengo que hacer, ¿no es cierto? Así que esto lo hago donde está X de n, aquí. Pero, como en este caso X de n está elevado al cuadrado, si yo cambio a X de n por una combinación lineal, también tengo que elevar al cuadrado a toda esa combinación lineal, como está mostrado aquí. ¿Y cómo se eleva todo esto al cuadrado? Esto ya es cuestión matemática y nada más. ¿Bien? Esto es un monomio elevado al cuadrado. Esto, de acuerdo a la matemática, es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Observen, cuadrado del primero sería todo esto, este término de aquí elevado al cuadrado, A1 al cuadrado por X1 al cuadrado de n. 2 veces el primero por el segundo sería 2 por A1 por A2 por X1 por X2. Y el cuadrado del segundo sería este segundo término elevado al cuadrado, que sería sub 2 al cuadrado por X2 al cuadrado. Ok, ya desarrollé
este monomio al cuadrado. Y lo dejo planteado aquí. Y ahora voy a hacer la misma combinación lineal, esta, pero ahora con la respuesta de salida. Sería coger a la misma constante A1 y multiplicarla por Y1 de n. Coger a la misma constante A2 y multiplicarla por Y2 de n. Luego, como hemos hecho ya en los casos anteriores, cojo Y1 y Y2 y lo sustituyo. Eso lo saco de aquí. Bien, y lo sustituyo aquí por Y1 y por Y2 respectivamente. Conclusión que me queda 1 por x1 al cuadrado de n más a2 por x2 al cuadrado de n. Y comparo esto con esto. ¿Son iguales? Evidentemente que no son iguales ahora. Entonces aquí me queda que y3 de n es diferente de y' 3 de n. Y como son diferentes, eso implica que el sistema es no lineal. Eso implica que el sistema es no lineal. ¿Alguna pregunta está ahí? No hay pregunta. No, ya. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice y de n es igual a a por x de n más b. A por x de n más b. A y b son dos constantes cualquiera. Entonces, la misma operación. Paso número 1. Defino las señales y1 y y2. Solamente es colocarle el subíndice 1 y 2 a donde está x. En a y b no hago nada porque esos son constantes. El siguiente paso es hacer una combinación lineal, pero donde está esto, la x. A la x la cambio por una combinación lineal. Es decir, sería a1 por x1 más a2 por x2. Entonces observen que pongo a, abro un paréntesis, cambio a la x por la combinación lineal y b queda afuera. Es decir, la combinación lineal solo se está aplicando donde está x de n. Luego puedo aplicar distributiva aquí. Es decir, este por este. Ahora sí puedo aplicar distributiva y este por este. Y eso es lo que pasa aquí. A por A1 por X1 de n, más A2 por A por X2 de n. Y más B, que queda fuera. Entonces, dejo planteado esto por aquí. Y me voy al siguiente paso, que es tomar las mismas constantes, pero hacer una combinación lineal ahora con la salida. A1 por Y1 y A2 por Y2. Como yo ya había definido aquí qué es lo que vale Y1 y qué es lo que vale Y2, cojo y sustituyo aquí, como hemos hecho anteriormente. Entonces, fíjate que si cojo aquí, esto de aquí, y lo multiplico por A1, me va a quedar A1 por A por X1 de n más A1 por B, porque ahora esta A1 también va a afectar a la B que está aquí. Y aquí sería A sub 2 por A por X sub 2 de n más A sub 2 por B. Si comparamos este resultado con este de aquí, observen que no son iguales tampoco. Por lo tanto, también ocurre que y sub 3 de n es diferente de y' 3 de n. Lo cual implica que el sistema es no lineal también. ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, para las constantes siempre tenemos que tomar como A1 y A2 o se puede colocar otro tipo de constantes. Tú puedes poner aquí lo que se te ocurre. Tú puedes poner aquí K1 y K2 si quieres. Si no quieres trabajar con A1, puedes poner K1 y K2. O sea, el asunto es que no hay que darle valores. No me interesa ahorita aquí el valor numérico, porque no hago nada con el valor numérico. Si tú coges una constante, por ejemplo, 3 y 4,
y la multiplique aquí por las entradas, ese mismo 3 y ese mismo 4 lo tiene que multiplicar por la salida. Entonces no tiene sentido darle ningún valor numérico ahorita a las constantes. ¿Cómo se llame la constante? No nos interesa. Puede llamar a 1 y a 2, puede llamar K1, K2, puede llamar Z1, Z2. Eso no implica absolutamente nada. Si tú le llamas a este aquí K1 y K2, aquí también tiene que llamarse K1 y K2, porque eso es lo que dice la regla. Al hacer una combinación lineal con la entrada, tienes que hacer la misma combinación lineal con la salida, la misma, no otra. ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, vamos a la otra propiedad, ¿ok? Nos queda esta y otra más. No sé si alcanzaremos a ver pero vamos a tratar de ver esta aunque sea. Sistemas causales y no causales. ¿Bien? Observen, se dice que un sistema es causal si la salida en cualquier instante n, ¿bien? Se refiere a y de n, solo depende de las entradas actuales y pasadas, es decir, de x de n, de x de n-1, x de n-2 y así sucesivamente. Pero no de las entradas futuras, x de n+1, x de n+2. Conclusión, para no darle mucha vuelta al asunto. Un sistema es causal si se cumple esto de aquí. Es decir, que su respuesta de salida depende de valores actuales y pasados. Ojo, en los sistemas estáticos el requerimiento era que dependiera de valores actuales. Aquí en causal es actuales y pasados, pero no futuros. Si un sistema depende de valores futuros, como aquí, se denomina no causal. ¿Está clara esa parte? Si hay dependencia en la entrada de valores futuros, el sistema se denomina no causal. Si hay dependencia de valores actuales o pasados, el sistema se denomina causal. Esa es la explicación de todo lo que dice aquí, en términos simples y rápidos. Veamos un ejemplo. Y ustedes me van a ayudar. Pueden activar el micrófono ahí y me ayudan para hacer esto más interactivo. A ver, este primer sistemito de aquí, ¿qué es? ¿Causal o no causal? Causal, ¿Por qué? porque es, ¿cómo es? Propiedades futuras de n-1. No, eso no es futuro, eso es pasado. Pasados, perdón, pasados de n-1. Entonces, este sistema de aquí es causal. Es causal. ¿Por qué? Porque observa que aquí depende de valores actuales, pero por esta parte depende de valores pasados. Entonces, pongan ahí, por favor, una nota. Yo no voy a escribir aquí porque ya me duele la mano de escribir con el mouse. Pongan ahí ustedes. Este sistema, literal A, es causal porque la respuesta de salida depende de valores actuales y pasados de la excitación de entrada. Tomen nota de eso. ¿Ya lo hicieron? Es causal porque la respuesta de salida depende de qué era, y se disculpe. De valores actuales y pasados de la excitación de entrada. ¿Estamos o no? ¿Tomaron nota? ¿Será que le estoy haciendo que tomen nota porque eso es lo que van a escribir ustedes en una prueba y en el deber? Usted no me va a decir así Listo, profe. causal y ya. El que me ponga causal y ya, no vale la respuesta. Díganme. Listo. Ok. Entonces, hay que poner, es causal porque la respuesta de salida, y de n, depende de valores actuales y pasados de la excitación de entrada.
Bien, todo eso hay que ponerlo. Vamos con el B. Y de n es igual a la sumatoria desde k igual menos infinito hasta n de x de k. Recuerden que ya habíamos visto esto anteriormente con los ejemplos de la primera propiedad. ¿Qué es esto? ¿Causal o no causal? Causal. Es causal. Recuerden que este era el sumador acumulado, que sumaba todo lo que valía la entrada hasta llegar al valor actual. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Sumando valores actuales y los anteriores. Por lo tanto, también es causal. Así que este de aquí también es causal. ¿Y por qué? Por lo mismo que acabaron de anotar hace un ratito. Porque la respuesta de salida, y de n, depende de valores actuales y pasados de la excitación de entrada. A ver, este de aquí, ¿causal o no causal? No causal, ¿Por qué? porque solo depende de valores actuales. Sí, pero la regla decía, un sistema es causal, Causal, que depende profe. de valores Es causal. actuales y Causal. pasado, o pasado. Ese sistema es causal también, porque depende de valores actuales. Entonces puede cumplir o que sea actual y que sea pasado, cualquiera de las dos. Correcto. Si depende de valores actuales, es causal. Si depende de valores pasados solamente, también es causal. Y si depende de ambos, actuales y pasados, también es causal. La regla dice, valores actuales y pasados. Bien, cualquiera de las tres cosas que ocurran, o actuales solos, o pasados solos, o actuales y pasados. Todo eso es causal. De hecho, este sistemita ya lo vimos al principio, y es un sistema de tipo estático, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, G es estático. Es estático. ¿Por qué es estático? Porque depende de valores actuales. Entonces ya nosotros podemos establecer una pequeña regla aquí. Podríamos hacer una pequeña reglita aquí. Todo sistema estático automáticamente es causal. Ojo con esto. Si usted, desde la primera, fíjate que ya estamos en la cuarta propiedad, pero si desde la primera ya usted detecta que es estático, ya también está resolviendo la cuarta de una vez. Porque si detecta que es estático, automáticamente también es causal. Y esto lo podemos establecer como una regla. Si es estático, es causal. Pero ojo, y presten atención a lo que voy a decir. Si es estático, es causal, pero lo inverso no se cumple siempre. Es decir, la regla se cumple en este sentido, pero no en el sentido inverso. ¿Qué significa? Que el hecho de que sea causal no implica que sea estático. Por ejemplo, este primer ejercicio aquí del literal A es causal, pero es estático. El del literal A es estático. Es No, dinámico, es profe. dinámico. Es dinámico porque depende de valores ¿Sabes? pasados, tiene memoria. Así que el hecho de que sea causal no implica que sea estático. Pero si es estático, sí es causal automáticamente. Entonces hay que tener cuidado con la regla. Si es estático, es causal. Lo contrario, no siempre se cumple. Podría cumplirse como podría no cumplirse. Eso hay que analizarlo. Ahora, vamos con el literal D. Y de n es igual a x de n más 3x de n más 4. A ver, ¿quién me dice qué cosa es? No causal, No causal, profe. ¿Por qué? No es causal, Inge, depende porque de valores futuros. depende de los valores futuros. Correcto. Este sistema de aquí es no causal. ¿Y por qué? Tomen nota ahí porque ustedes van a escribir todo eso en la prueba. Es no causal porque la respuesta de salida, y de n, depende de valores futuros de la excitación de entrada. ¿Sí? Depende de valores futuros. ¿Por dónde sé que es valores futuros? Por esto de aquí, de n más 4. Bien, y ya para acabar, porque se me acaba el tiempo, vamos a revisar este. Por ejemplo, este rapidito aquí. X de n al cuadrado. Entonces, observa que si n es igual a 2, voy a poner un ejemplo cualquiera. N es igual a 2, me quedaría x de evaluada en 4. Y 4 es un valor futuro a 2. Si x es menos 2,
igual depende de x evaluada en 4, que es un valor futuro también a 2. Y este de aquí, para ya cerrar, ¿causal o no causal? Causal. Causal, vamos a ver. Si n es igual a 3, esto sería x evaluada en menos 3, ¿no es cierto? Y menos 3 es un valor pasado de 3. Por esta parte sería causal, como me dijeron. Pero ¿qué pasa si n fuera menos 3? ¿Qué voy a obtener aquí? Un valor futuro. Un valor futuro. Entonces, ¿qué cosa es? Por esta parte me dicen que es causal y por esta parte no causal. ¿Qué digo ahí? Que sería causal siempre y cuando los valores sean negativos. Pues no. Lo que tengo que decir aquí es que el sistema es no causal. ¿Y por qué es no causal? Porque no cumple con la propiedad de la causalidad. Por esa razón. Porque recuerden que al principio se dijo que para que un sistema cumpla con una determinada propiedad, esa propiedad tiene que cumplirse para cualquier combinación de la entrada. No para unas sí y otras no. Eso no se, aquí no hay términos medios. O se cumple para todas o no hay nada. Por lo tanto, como no se cumple para todas las combinaciones de la entrada, se cumple para unas sí y otras no, entonces definitivamente el sistema no cumple con la propiedad. Y como la propiedad se llama causalidad, pues entonces no cumple con la causalidad. Esa es la explicación que usted tiene que dar ahí. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo ahí porque se acabó el tiempo. Listo, Inge. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, bueno, de todas formas nos falta una propiedad más. Bien. Profe, Diga. un temita. Acerca de, ahí en la plataforma hay un deber de precisamente de esta clase. Sí, en la semana Estamos 4. hablando para 2 días. Ajá. Estaba para 2 días. No sé si es que se le puede alargar o no sé Para de 2 pronto. días, no. Creo que ese deber lo puse para el 2 de mayo, por allá. Sí, profe. Estamos hablando de más de una semana, no 2 días. Sí, estaba para 2 días, profe. Para el No, 30 de abril estaba Inge. un deber. Sí, ¿cuándo? máster, De la semana 3. para el día 30 de jueves. abril. Para el día jueves está. Bueno, ya lo voy a revisar, pero yo creo que no, porque yo le puse para el 3 de mayo o algo así. Más de una semana le puse. Pero con Yo, tiempo le voy a revisar. yo, No sé si me interesa. yo revisé justo hoy día, máster, y está para el jueves. Este jueves. Sí, y el Sí, de profe. 2 está para hoy día. Sí, Inge. Es de la semana 3, Inge. No, el de la semana 3 sí, ese sí hay que cumplirlo ya. El de la 4 entonces ya le cambio la fecha, no se preocupen por eso. Eso tiene que Sí, tener por favor. 8 días más. Chévere, profe. Muy No amable, se- gracias. Por eso no se preocupe, ya le cambio ahorita mismo. Es de la semana 3, pero máster. No, el de la 3 sí, el de la 3 sí se acaba, tiene que acabarse en esta semana. Está hasta el jueves, máster. Ya, pues entonces sería hasta ahí, pero el de la 3, ese es el de los diagramitas. Recuerden que esa clase la dimos hace una semana ya. Pero Inge, no, o sea, solo nos dio un poco, no vimos bien eso de esos gráficos. Verá, yo le puedo extender un poco más, un par de días más, pero no más porque lo que pasa es que yo tengo que entregar un reporte por cada semana. Esos diagramitas están ahí explicados en la clase de la semana 3. Incluso lo estuvimos revisando también hoy en la presentación de hoy. Con eso también, que ustedes han repasado un poco esa parte de los diagramas. Le voy a dar un par de días más a ese deber de la semana 3. El de la 4 sí sería ya para la semana siguiente, 3 de mayo, por ahí, 4 de mayo. ¿De acuerdo? Sí, sí, porfa, profe. Ya, ok. Pero por favor, cumplan con los plazos establecidos porque yo también tengo que estar entregando un reporte de cómo van el cumplimiento de los deberes. Ya, profe. Profe. Muy amable, gracias. Bueno, me avisan cualquier cosa por correo si tienen alguna dificultad. Ya, máster, muy amable. Bueno, pasen bien, buenas noches. Buenas noches.